Pablo Escobar murió hace más de 30 años. El hombre más temido de Colombia desapareció. Su imperio cayó. Sus sicarios desaparecieron. Y durante décadas parecía que el legado del narcotraficante más poderoso de la historia había quedado enterrado. Pero no fue así, porque hoy Colombia enfrenta un problema completamente inesperado, una invasión silenciosa. Animales de más de 3 toneladas, capaces de destruir ecosistemas enteros, atacar personas y expandirse sin ningún tipo de control. Lo más extraño de todo es que esta historia comienza con uno de los hombres más peligrosos del planeta. Un hombre obsesionado con el lujo, el poder y los excesos. Un hombre que, en pleno auge de su imperio criminal, decidió construir algo tan absurdo como imposible, un zoológico privado. Y entre todos los animales exóticos que llevó hasta Colombia, había 4 hipopótamos. 4. Hoy se han convertido en decenas, y muchos expertos creen que el problema apenas está comenzando. ¿Cómo es posible que Pablo Escobar siga afectando a Colombia décadas después de su muerte? ¿Y por qué unos hipopótamos se han convertido en uno de los legados más extraños y peligrosos de la historia del narcotráfico? Esta es la invasión secreta de Pablo Escobar. Para entender cómo unos hipopótamos terminaron invadiendo parte de Colombia, primero hay que entender quién fue el hombre que los llevó hasta allí. Porque Pablo Escobar no fue un criminal cualquiera. Durante años, fue probablemente el narcotraficante más poderoso del planeta. Nacido en 1949, en una familia humilde de Antioquia, Colombia, Pablo Escobar creció lejos de los lujos que años después lo convertirían en una leyenda criminal. Pero desde muy joven, entendió algo. El dinero daba poder, y el poder podía comprarlo todo. Antes del narcotráfico, Escobar ya estaba involucrado en pequeños delitos, contrabando, robos, mercado negro. Pero todo cambiaría en los años 70. Porque mientras gran parte del mundo apenas comenzaba a descubrir la cocaína, Pablo Escobar vio una oportunidad. Una oportunidad capaz de generar cantidades absurdas de dinero. Y no tardó en aprovecharla. Muy pronto, Escobar pasó de mover pequeños cargamentos a controlar rutas enteras de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Lo que comenzó como un negocio criminal acabó convirtiéndose en un imperio multimillonario, uno construido sobre violencia, corrupción y miedo. A finales de los años 80, el cartel de Medellín dominaba gran parte del tráfico mundial de cocaína. Se estima que el cartel ganaba millones de dólares cada día. Tanto dinero que, según algunas historias, parte del efectivo acababa pudriéndose o siendo devorado por ratas en almacenes secretos. Pero Pablo Escobar no solo quería riqueza, quería poder. Y también algo igual de importante, ser recordado. Por eso gastaba cantidades imposibles de imaginar en coches, propiedades, fiestas y caprichos extravagantes. Y entre todos ellos, hubo uno especialmente absurdo. Un gigantesco rancho privado en Colombia. Un lugar construido para demostrar hasta dónde podía llegar el hombre más poderoso del narcotráfico. Su nombre, Hacienda Nápoles. En el punto más alto de su imperio, Pablo Escobar ya no pensaba como un hombre normal. Pensaba como alguien que creía estar por encima de todo, de las leyes, del gobierno y prácticamente de la realidad. A unos 150 kilómetros de Medellín, Escobar mandó construir uno de los lugares más absurdos jamás creados por un narcotraficante. Un gigantesco complejo privado de más de 2.000 hectáreas. Un lugar diseñado para el lujo, pero también para el espectáculo. Su nombre era
Hacienda Nápoles. Y aquello no era una simple finca, era un símbolo de poder, un monumento al exceso. La propiedad contaba con pistas de aterrizaje privadas, mansiones gigantescas, lagos artificiales, coches de lujo, colecciones imposibles e incluso réplicas de dinosaurios. Pero había algo todavía más extraño, algo que muy pocos criminales del mundo podrían siquiera imaginar. Pablo Escobar decidió construir su propio zoológico privado. Y no hablamos de animales comunes. Escobar importó especies exóticas desde África y otras partes del mundo. Jirafas, elefantes, cebras, aves exóticas, antílopes, búfalos, y entre todos ellos, 4 animales terminarían cambiando parte de la historia ecológica de Colombia. 4 hipopótamos, 2 machos, 2 hembras. En aquel momento, nadie podía imaginar que aquella decisión aparentemente absurda terminaría convirtiéndose en un problema nacional décadas después. Porque cuando Pablo Escobar murió en 1993, su imperio comenzó a derrumbarse. Las propiedades fueron confiscadas. El cartel se fragmentó y Hacienda Nápoles quedó prácticamente abandonada. Muchos animales fueron trasladados a zoológicos o reservas. Otros murieron. Pero había un problema. Mover hipopótamos no era tan fácil. Eran enormes, peligrosos, carísimos de transportar. Y además, nadie parecía demasiado preocupado por 4 animales aislados dentro de una antigua finca abandonada. O al menos, eso fue lo que pensaron. Porque lo que ocurrió después, nadie lo vio venir. Durante un tiempo, parecía que los hipopótamos simplemente seguirían viviendo dentro de Hacienda Nápoles. Un recuerdo extraño del imperio de Pablo Escobar. Algo anecdótico, casi una curiosidad. Pero había un problema enorme, porque los hipopótamos son considerados uno de los animales más peligrosos de África. Pueden llegar a pesar más de 3 toneladas, correr a velocidades sorprendentes y ser extremadamente agresivos cuando se sienten amenazados. Pero el verdadero problema no era solo ese. El verdadero problema era que estaban completamente solos, sin depredadores naturales, sin competencia, y rodeados de algo que encontraron perfecto para sobrevivir: ríos, vegetación abundante y un clima muy similar al africano. En otras palabras, Colombia se convirtió accidentalmente en el lugar ideal para ellos. Y entonces ocurrió lo inevitable. Comenzaron a reproducirse, y rápido, muy rápido. Los 4 hipopótamos originales dejaron de ser 4, pasaron a ser 10, luego 20, después 30, y con el paso de los años, la situación comenzó a escapar completamente del control. Hoy, muchos expertos estiman que la población podría superar el centenar de ejemplares. Y algunos estudios advierten algo todavía peor. Si no se controla el problema, en las próximas décadas podrían convertirse en varios cientos, expandiéndose cada vez más lejos de Hacienda Nápoles, colonizando ríos, desplazando especies locales y alterando ecosistemas enteros. Porque aunque mucha gente los vea como animales simpáticos, la realidad es muy diferente. Los hipopótamos pueden ser extremadamente violentos. En África son responsables de cientos de muertes humanas al año. Muchos científicos y autoridades colombianas comenzaron a preocuparse seriamente, no solo por posibles ataques, sino también por el impacto ecológico. Sus desechos alteran la composición del agua, cambian ecosistemas acuáticos y afectan a especies que llevan miles de años evolucionando allí. Todo por una decisión absurda tomada décadas atrás por Pablo Escobar. Pero entonces apareció una pregunta incómoda, una pregunta que dividiría a todo un país.
¿Qué hacemos con los hipopótamos de Escobar? Porque eliminarlos parecía cruel, pero dejarlos crecer podría convertir el problema en algo mucho peor. Y desde entonces, Colombia lleva años atrapada en un debate imposible. Resolver el problema parecía sencillo, pero no lo era, porque eliminar una invasión de animales puede sonar fácil sobre el papel, hasta que esos animales son hipopótamos de más de 3 toneladas, y además se han convertido en parte de la historia del país. Durante años, las autoridades colombianas intentaron encontrar una solución, pero ninguna parecía realmente buena. La primera opción era la más polémica: sacrificarlos. Muchos expertos defendían que eliminar parte de la población era la única forma realista de evitar un desastre ecológico mayor. Pero la reacción pública fue inmediata. Para muchos colombianos, aquellos animales ya no eran solo una consecuencia del narcotráfico, eran casi un símbolo extraño del país, y la idea de matarlos provocó una enorme polémica. En 2009, uno de los hipopótamos fue abatido por autoridades colombianas. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, y la reacción fue tan negativa que el gobierno prácticamente frenó esa opción. Entonces llegó otra alternativa: la esterilización. La idea parecía perfecta: evitar que siguieran reproduciéndose, sin necesidad de matarlos. Pero había un problema enorme. Capturar un hipopótamo no es como capturar cualquier animal. Son impredecibles, muy agresivos, y anestesiarlos puede costar miles de dólares por ejemplar. Además, esterilizar uno solo puede llevar horas, y mientras tanto, siguen naciendo más, muchos más. Otra propuesta fue trasladarlos a otros países. Algunos zoológicos y reservas mostraron interés, pero mover animales tan grandes es extremadamente caro, complicado y arriesgado. Así que el tiempo fue pasando, mientras los hipopótamos seguían haciendo exactamente lo que mejor saben hacer: expandirse. Hoy, muchos de ellos ya viven lejos de Hacienda Nápoles. Se han visto en ríos, lagos y zonas rurales donde hace décadas habría parecido imposible imaginar un solo hipopótamo. Y algunos científicos ya hablan de algo inquietante: la posibilidad de que Colombia esté presenciando la primera gran invasión de hipopótamos salvajes fuera de África. Todo por una decisión tomada hace más de 30 años, por el capricho de un hombre que creyó que el dinero podía comprarlo absolutamente todo. Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar murió en 1993, muchos pensaron que su historia había terminado. El hombre que aterrorizó Colombia había desaparecido. Su imperio cayó, sus rutas se rompieron, y el rey del narcotráfico pasó a convertirse en parte de la historia. Pero hay algo extraño con los imperios construidos sobre excesos. A veces, sus consecuencias sobreviven mucho más que quienes los crearon. Décadas después de la muerte de Escobar, Colombia sigue enfrentándose a una decisión imposible. ¿Qué hacer con una invasión de animales que jamás debieron estar allí? Un problema ecológico, económico y también moral, porque eliminar a los hipopótamos parece cruel, pero permitir que sigan expandiéndose podría provocar daños irreversibles. Y mientras políticos, científicos y autoridades siguen debatiendo, los hipopótamos continúan avanzando, silenciosamente, río tras río, kilómetro tras kilómetro, como una extraña herencia de uno de los criminales más poderosos de todos los tiempos. Quizá ese sea el legado más absurdo de Pablo Escobar. No el dinero, no las drogas, no la violencia, sino una invasión imposible de imaginar, una invasión que aún hoy sigue creciendo.
porque incluso después de muerto, Pablo Escobar todavía sigue dejando huella en Colombia. La invasión secreta de Pablo Escobar todavía no ha terminado.